pastoreo rotacional? En subdividir el terreno en pequeñas parcelas, ¿no? Para que el animal vaya comiendo parte por parte, y eso es lo que es el pastoreo rotacional. ¿Y cuál es la ventaja? Es encontrar el correcto balance, dice, de la cantidad y calidad de pasto, y el método de pastoreo y el descanso de pastizal. Quiere decir de que si nosotros hacemos descansar un pedazo, ¿no? Un potrero, después volvemos al siguiente, dejamos descansar 30, 35 días, que es hasta 40, que es el periodo de rebrote, ¿no? De que están los pastos, y otra vez se vuelve a ese lugar. Entonces, y esa es la rotación de potreros, ¿sí? Y constantemente vamos a tener pastura fresca. Por eso se habla de que cuando hacemos esta rotación vamos a tener cargas posibles. Determinando el área, bueno, aquí voy a cargar, por decirle, 20 animales o 30 animales. Por el lapso de 3 días no puede ser más. Por eso hay que subdividir en los días que más o menos tarda en volverse a utilizar el pasto, que es 35, 40 días. Entonces, así es como se hace la rotación de potreros. Otra de las ventajas que tiene es la utilización de los fertilizantes. Menos fertilizantes, porque la materia fecal de los animales es muy buen abono, ¿no? O sea, se lo aprovecha como abono para las pasturas. Entonces, esa es una de las ventajas que hay sobre el pastoreo rotacional. Aquí, más o menos para que entienda cómo es la rotación, ¿no? O sea, los animales empiezan a comer bien, comienzan a este lado, por ejemplo, ha llegado hasta el final. Y aquí pasan al otro lado y van comiendo, así, ¿no? Van comiendo. Pasto lindo, después van comiendo así y después van comiendo así. O sea que van desbaratándolo, van potrero por potrero, potrero, hasta que este pueda recuperarse. Esa es la idea. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito. Esto, por ejemplo. Si yo tengo una determinada área, yo voy a hacer rotación de potrero y lo voy a dividir, por decirle, en 10 potreros, ¿no? Y a cada potrero voy a tener una duración de 3 a 4 días, por lo menos para darle el tiempo, el rebrote del pastoreo. O sea, el primer día, durante 3 días en el primer potrero, va a consumir, después, y las cargas posibles que hay, ¿no? O sea, para cuántos animales soporta esta área. Entonces, después, si es que acaben, no podemos sobrepasar la cantidad ni disminuir la cantidad, porque si sobrepasamos hay mucho pisoteo, y si hacemos muy poco va a haber mucho alimento que no lo van a consumir, igual va a pisotear todas esas cosas, ¿no? Entonces, una vez concluidos los 3 días, 4 días, pasa al otro. Y así sucesivamente va pasando, va pasando, va pasando, ¿no? Y otra vez llega hasta aquí, el último corral. Hasta que ha llegado aquí, ha pasado 35, 40 días. Entonces, este potrero ya está otra vez con rebrote, con pasturas tiernas, ¿no? Entonces, pasan los animales acá y sigue ese. Este es el método Wassan. Entonces, así es lo que se trabaja en la rotación de potrero, ¿no? Y eso a nosotros nos va a permitir utilizar cargas adecuadas, menos fertilizante por la materia fecal, ¿no? La calidad del pasto va a ser mejor. Entonces, en eso consiste lo que es la rotación del potrero. ¿Listo? Ahora bien, en la también dentro de lo que es la parte de la alimentación,
se debe tener bancos de proteína, ¿no? Es importante. Generalmente ustedes saben que los bancos de proteínas son las plantaciones de leguminosas y tenemos variedad de leguminosas, ¿no? Para diferentes épocas, ¿no? Tenemos árboles, arbustos, este, eh, hierbas de porte mediano. Entonces, es importante dentro de la propiedad tener, ¿no? Un recurso que es muy importante, la parte de las leguminosas, prácticamente, que son las que nos van a aportar mayor concentración de nitrógeno, ¿no? Entonces, los árboles estos tienen una concentración alta de proteína. Pueden ir desde 10, 11 hasta 35, hasta 40, dependiendo, ¿no? Este, Dentro de eso tenemos las chambas, por ejemplo, los árboles, la morera, que son árboles. La chamba tiene una concentración de proteína de un 25%, más o menos, tal vez un poco más. Tenemos las leguminosas, que es glicines, ese tiene un 25%. La alfalfa también es una leguminosa muy apetecida. Entonces, es importante tener, porque el aporte de las leguminosas da que la digestibilidad mismo para que funcione bien el rumen, ¿no? Porque le están metiendo nitrógeno, todas esas cosas. Y hay buena digestión. Por ejemplo, dentro de la banco de proteínas, nosotros tenemos, esto es glicines, chamba, ¿no? Plantitas de chamba, hay chamba de gran tamaño y también de porte mediano. Tenemos los glicines, ¿no? Las leguminosas se caracterizan por tener hoja carnosa, jugosa, ¿no? Y además que sus raíces también se desparraman en el suelo, o sea que la ventaja que tienen esto es que meten nitrógeno al suelo, tienen nitrógeno al suelo, las hojitas que se les cae, que se seca, forman una capa, un humus en el suelo, que es una capa de protección, que es muy importante, todas las leguminosas esas, ¿no? En estos, por ejemplo, en las arbóreas, se puede utilizar como cerca viva, ¿no? Cerca viva, o sea, bien tupidito y los animales van a consumir. O sea, ¿no? Uno puede cortar para darle, ¿no? Cortar una rama, si son árboles grandes, cortar un gajo, los animales comienzan a comer. Entonces, es la forma como se puede manejar lo que son las leguminosas. Acá, por ejemplo, no hay un pastoreo directo y si hay, tiene que ser controlado. Hay que darle una hora, hora y media en la mañana y otra vez en la tarde. No podemos dejar que pisoteen porque la presión de las pezuñitas rompen raíces y pueden maltratar, son muy delicados al pisoteo las leguminosas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Hay trabajos en el cual ha habido evaluaciones, principalmente, por ejemplo, de la chamba, dando 4 horas diarias a animales gestantes. ¿Qué ha hecho? Ha aumentado el peso de los recién nacidos en 8 o 15%. Inclusive una mejor ganancia de peso hasta el mes de nacido. Entonces, es importante lo que es el aporte de lo que son las leguminosas, ¿no? Dentro de lo que es la forrajera. Entonces, considerando eso, que le decía, ¿qué nos aporta los valores biológicos que tiene la leguminosa? Los nutrientes que hay. El nitrógeno es uno de los básicos, ¿no? Ella va a meter nitrógeno al suelo para que todo lo que está alrededor, los vegetales que estén alrededor, puedan absorber. O sea que es una simbiosis que hay, ¿no? Como hemos visto en esa pastura mixta. Entonces, las leguminosas tienen un valor biológico superior a lo que son las gramíneas, ¿no? Entonces,
es importante. ¿Qué más es lo que nos ofrece las leguminosas? La materia orgánica. Lo que le decía es que cuando se van secando, va cayendo las hojitas, se va formando un humus debajo de las hojas, que eso hace de que se concentre la humedad, ¿no? Que también la erosión va a proteger de que haya un arrastre de nutrientes del suelo, o sea que no lo va a desproteger, voy a decir así, a toda la superficie del suelo, o sea, sirve. Ya, ese humus que se forma debajo de las plantas leguminosas mantiene o conserva lo que es la humedad. Por eso a veces en épocas secas tenemos nosotros leguminosas que están medias verdes, porque solamente con el rocío ya humedece lo que es ese humus y ese puede durar, ¿no? Todo el día. Entonces, y así se va sosteniendo, ¿no? Esas son las ventajas que puede tener lo que es la leguminosa. ¿Alguna pregunta? Mm, Ninguna, doctor, por el momento. Bueno, ahora, el otro sistema que hay es silvopastoril. Ustedes ya han visto también en forraje, manejo de forraje, cómo se maneja el sistema pastoril, ¿no? También hay el monte diferido, pero eso se trabaja con ganadería, ¿no? En estos casos, cuando hablamos de silvopastoril, es un área donde tiene pasto y donde tiene sombreo, ¿no? Importante tener también un área de ese tipo, ¿no? Porque tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. Generalmente los árboles que se quedan son leguminosas, los árboles siempre van a ser leguminosos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el sistema silvopastoril? Igual, una buena biomasa que se puede concentrar en el suelo a partir de las hojas de los árboles. Entonces, la concentración puede ir 14, 30%. Es importante tener estas áreas, poder tener árboles grandes, árboles pequeños, pues, de ramoneos, ¿no? Y por debajo podemos tener algunas leguminosas o plantitas pequeñas o pastos también, pastos gramíneas. Entonces ahí hay una simbiosis en el cual todas las gramíneas se van a mantener bien, ¿no? Y además es que estos sistemas silvopastoriles no se los utiliza permanentemente, ¿no? Generalmente se utiliza en épocas de escasez. Entonces, en este caso, cuando se habla de silvopastoril, ¿por qué es eh, los árboles importantes? Aparte de que nos protege el sol, esos árboles lo que hace es, a través de la fotosíntesis, ¿no? La energía solar, lo que va a hacer es transformar, ¿no? Todos los nutrientes que tiene, dióxido de carbono más agua, va a dar lugar a lo que es la glucosa más oxígeno. Entonces, la glucosa lo que va a hacer es energía para el árbol, más follaje, entonces esa es la ventaja que hay en los árboles, ¿no? Entonces, igual va a haber eh, mejor fertilidad de los suelos, justamente porque va a meter nutrientes a través de sus raíces, a través de la hoja, ¿no? Entonces, todo lo que las hojitas van cayendo, igual va a formar una capa alrededor de lo que son las plantas, todas las hojas como son hojas chicas de los árboles leguminosos, entonces eso van a formar una capa igual alrededor, ¿no? En el suelo, por entre medio de los pastos. Entonces eso hace una capa protectora, voy a decir, humus, ¿no? Que es una materia orgánica, y eso es lo que ayuda a nutrir a lo que son los pastos, ¿no? Es importante eso. Entonces,
Otra situación que hay es ese humus que se forma, esa materia orgánica que cae, ¿no? Que se está protegiendo lo que es el suelo. Entonces, a veces se hacen unos colchones debajo y lo que va a hacer es proteger la evaporación. O sea, va a haber una concentración de humedad. Además, va a evitar la lixiviación de nutrientes, o sea, el arrastre. El arrastre, cuando hay lluvia y todo eso, el humus se moja y se va a aplastar, no lo arrastra del todo, ¿no? Entonces va a tener ahí, esa es una de las ventajas que hay. Entonces va a controlar lo que es la erosión. Entonces lo que va a hacer, lo que le decía hace rato, las plantas, las leguminosas, todo el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis lo va a transformar, o sea, dióxido de carbono más agua, glucosa, la reacción, ¿no? De la fotosíntesis, reacción universal, y de ahí nos va a dar agua, ¿no? O oxígeno. O sea, es por eso es la conservación de los bosques, ¿no? De las plantas grandes. O sea que así es como es de útil todos los vegetales grandes, ¿no? En estos casos los silvopastoril, ¿no? Porque todo lo que meten los árboles grandes va a ser de nutrición para el suelo y para los pastos que hay abajo, ¿no? O sea, la protección de lo que es la materia orgánica que se va formando. Entonces, todas las leguminosas, por ejemplo, van a meter el nitrógeno, como decía hace rato, ¿no? A través de las raíces en el suelo. Y de ahí todas las plantas que están debajo de los árboles van a absorber eso para su crecimiento. O sea, es una simbiosis que hay. Pregunta. Nada. Bien. Otras alternativas de alimentación. Aquí hay, como hemos dicho en un principio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos pasto de corte, tenemos silo, tenemos heno, ¿no? Sal mineral, todas esas cosas son alternativas, ¿no? Para lo que es la alimentación. Tenemos, por ejemplo, la pastura nativa. Entonces, la pastura nativa es una alternativa. Si nosotros tenemos un sistema que estamos a puro pastoreo, se nos agota, bueno, abrimos campo, pues utilizamos ya montes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay buenos nutrientes, hay muchas leguminosas que nos aportan proteína. Entonces, los sistemas extensivos son bienvenidos esta situación, ¿no? Después, los pastos de corte. En estos casos, cuando decimos reservas, es justamente cuando hay una real escasez, ¿no? De lo que es la alimentación. Los pastos han bajado bastante, vamos a decir así, época seca, pero en nuestra propiedad tenemos forrajeras, que puede ser caña, maralfalfa, Taiwán, que uno lo ocupa eso cuando hay escasez de pasto. Entonces uno corta, pica y entrega así de manera directa, ¿no? Entonces esa es una alternativa forrajera muy importante. Otra son los silos. Básicamente ustedes saben cómo se procesa un silo y el silo de maíz es uno de los mejores que hay, ¿no? Es un proceso anaeróbico y se produce la fermentación y ahí empieza la conservación, ¿no? La conservación del forraje. Y eso puede durar bastante tiempo sellado, ¿no? Ya no hay mucho problema con eso. ¿Cómo podemos ensilar? Hay diferentes formas, ¿no? Siempre tiene que compactarse, no tiene que haber presencia de aire, difícil es, complicado, ¿no?
Siempre hay un desperdicio del silo justamente por una mala compactación. Entonces, siempre hay que poner la materia que se ensila y se comienza a pisotear con los tractores, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? No sé. O sea, ¿cómo es lo que se van haciendo los silos? Los silos generalmente se los ubica cerca, ¿no? De las áreas donde se va a dar alimento, para no ocupar mucho en transporte, o sea, tractores o qué sé yo. Siempre cuando hablamos de ovino tiene que ser, no son silos tan grandes que se hace, ¿no? Pero como para manipular así a pie, vamos a decir, con la carretilla y no con tractores, ¿no? Entonces, así se puede hacer. Otra forma también es un tipo de silo de superficie. O sea, se compacta también en el mismo lugar donde está la materia ensilar y se corta, se extiende y se protege. Se protege la materia y se cierra hasta que llegue el momento que tengamos que abrir. Entonces eso es normal que se haga. Una vez se abre, uno tiene que seguir utilizando. Por eso algunos esperan, ¿no?, de que realmente haya escasez de forraje para recién utilizar. A veces hay años que no se lo utiliza el silo y queda ahí todavía en reserva, ¿no? Esto, por ejemplo, en ovino es un silo tipo cincho, voy a decir silo vallegrandino, porque aquí el pisoteo es, va cargando y se va pisoteando, se va cargando, se va pisoteando, y después se lo sella para que no entre aire. Entonces, ese momento que hay acá se empiezan a utilizarlo. Y uno puede hacer varios de estos. O sea, es una alternativa. Otra alternativa tendría que ser el heno. También tiene su proceso como preparar heno, ¿no? O sea, se busca el área, se corta el pasto, si es alfalfa o es cualquier pasto o gramínea, tiene su momento preciso, ¿no? Para hacer esta, esta, este trabajo. O sea, se corta, se deja al sol durante 3 días, hay que esperar que no haya lluvia, ¿no? Para que salga bien esta situación. Entonces, después de que hay ese secado de 3 días, 4 días, recién se enfarda. Tiene que estar libre de humedad, porque si se enfarda poco húmedo, esto se le cría hongo y no sirve. Entonces, una vez enfardado, ya se guarda en galpones frescos, ¿no? Protegido de que no sea muy caliente, que no haya humedad, nada de eso. Entonces, eso también se conserva por mucho tiempo, ¿no? Pero básico que no tenga humedad, que no tenga humedad. La sal mineral es primordial, habíamos hablado, ¿no? O sea, la sal mineral, cuando hablamos de manejo, todos los días debe tener sal mineral, todos los días. Y el consumo está en 15, 20 gramos, otros utilizan más, ¿no? En un principio, a veces, cuando no, o sea, no están acostumbrados los animales a consumir sal mineral y uno empieza a darle, entonces comienzan a comer ellos, ¿no? Hasta que más o menos estabiliza sus necesidades. Y después, recién de a poquito, ellos van consumiendo, ¿no? O sea que no hay mucho problema, pero no debe faltar sal mineral en los corrales o en los potreros, igual que en los animales. Entonces, y el agua, ¿no? Y el agua. El agua es importante.
habíamos dicho que un promedio de 5, 8 o 6 litros es lo que tienen que consumir los animales. Dependiendo también el forraje que comen, ¿no? Si es muy tosco, muy seco, seguro que van a consumir más agua, pero se calcula más o menos ese tanto. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Que hay una situación, ustedes saben que en todas las especies uno tiene que conocer, tiene que saber, ¿no? Cuánto podemos criar, cuánto consumen los animales. Como zootecnistas tenemos que llegar a saber eso. Por ejemplo, yo le pregunto ahorita, ¿cuánto consume materia seca un bovino? ¿Saben? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Materia seca, materia verde, ¿cuánto consume? ¿Mm? Los bovinos consumen 2, ¿no? De 2 a 3 a 2,5% de su peso, ¿no? De materia seca y del 8 al 10% de materia seca, materia verde. Entonces, todas esas cosas uno tiene que conocer. ¿Cuánto podemos criar por superficie? ¿No? Una unidad animal por hectárea. Lo mismo en ovino, nosotros tenemos que saber, ¿no? Para pasturas naturales, de 8 a 10 ovinos podemos criar. En pasturas pobres, de 2 a 4, o sea, que hay poco consumir, ¿no? En la suplementación, nosotros tenemos que suplementar, ¿no? 15% de proteína y 55 a 65% de NDT. ¿Qué es el NDT? ¿Pero qué significa NDT? Esto dice la inicial, ¿no? Nutrientes digestibles. ¿Y qué nos indica eso con referencia al alimento que estás dando? ¿Ah? Suplementación de 15% de proteína y 55-65% de NDT. ¿Qué nos significa eso? ¿Mm? No significa la calidad del alimento, ¿no? Si es de buena calidad, si es de buena calidad, porque este, por ejemplo, es de regular calidad. Tenemos alimentos que tienen el 80% de NDT, generalmente en lechería utilizan 75-80% de NDT, ¿no? Ya hablamos más o menos de las condiciones de asimilación de los nutrientes. También es bueno, ¿cuánto consume el ovino? 15% de su peso. 15% de su peso. ¿Sí? 15% de su peso. Eso es materia verde. Cuando, ahora, en estabulación adicional, dice, ¿no? 1,5 kilos de forraje. Esto es cuando están en pastoreo a campo. O sea, yo les decía que cuando los animales están pastoreando a campo, hay una pérdida por lo menos de 2 kilos por gasto de transporte de energía. Entonces, eh, necesariamente uno tiene que volver, o sea que cuando llegan a los corrales, uno tiene que aportarles ahí. Tenemos que aportarle lo que es alimento, ¿no? Para compensar ese gasto que hay. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Ahora, cuando hablamos de materia seca, ¿cuánto consume en ovino? 3,3 a 3,9% de su peso.
época seca y lluviosa. Cuando dice época seca, 3.3 y lluviosa, 3.9. O sea, materia seca, ¿no? Ya cuánto debe consumir. Agua, de 3 a 8 litros por animal. Había dicho yo 5 a 6, otros utilizan 2 a 8, otros 3 a 8. Entonces, pero el promedio está en 5 litros, ¿no? 5 litros. Entonces, es importante saber eso, porque si yo le pregunto al bovino cuánto consume, 2 a 2.5% en materia seca. Materia verde, 8 a 10% de su peso. ¿Sí? Entonces, es importante saber. Esto se va a cortar en un momento. Vamos a volver a entrar un ratito para que acabemos este tema nada más. ¿Listo?